Bien, hermanos, pues vamos a meditar sobre un aspecto que me parece que es importante. El título que he puesto a esta reflexión es Beneficios de ser cristianos. ¿Es beneficioso ser un hijo de Dios, ser cristiano? Bueno, pues la base de nuestra meditación la encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 10 al 11. Es la historia en la que algo está creándonos problemas. Es la historia de la construcción del templo por parte de Salomón en Jerusalén, y cuando termina la obra, él pues pronuncia unas palabras que luego haremos referencia a ellas. Pero realmente el trasfondo de la reflexión, y que quizás para un fin de año sea bueno pues mirar hacia atrás y ver cómo, o mirar hacia nosotros mismos, dentro de nosotros, cómo es nuestra vida espiritual, porque a veces la monotonía espiritual hace que cada día nos parezca más difuso. Podemos llegar a perder el interés por las cosas del Señor. Van pasando el tiempo, van pasando los años, y a veces pues puede ocurrir que lleguemos a dudar que el Señor sea significativo, y por ese camino pues llegar a no significar nada el Señor en nuestra vida. Quizás hasta podemos llegar a pensar que para qué hemos de cambiar las cosas en nuestra vida y nuestra forma de ser, porque eso nos parece que es algo insulso, algo inútil. Y hemos de reconocer, hermanos, que esto nos ocurre, o nos puede ocurrir, por la influencia que ejerce el mundo, que nos está diciendo continuamente que Dios es un gran vacío, que Dios es una mentira, que es el gran ausente. Y nos llegan a preguntar muchas veces, ¿dónde está Dios? Bueno, pues este pasaje que sirve de base para nuestra reflexión en este fin de año del 2022, teniendo en cuenta que de dónde venimos, que venimos de una pandemia, que estamos en medio de guerras en diferentes lugares del mundo, aunque aquí nos habla mucho de Rusia y su enemigo, o el enemigo se convierte realmente en Rusia. Bueno, pues en muchos lugares del mundo hay guerras, hay enfrentamientos. Salomón nos puede servir de ejemplo de lo que nos puede ocurrir también a nosotros, que hemos experimentado el beneficio de ser hechos hijos de Dios por la gracia de Dios en Cristo. Eso es una bendición extraordinaria. Pero él tuvo una experiencia muy positiva, pero en cambio no podemos perder de vista que cuando fue mayor, ya llevaba muchos años en el reinado, apostató, siendo anciano, por el camino del amor, ya que por complacer a sus numerosas mujeres, eran mujeres extranjeras con las cuales él pactó con aquellos países de donde provenían, pues con una mentalidad que en aquel tiempo todavía era precoz, de caer en el sincretismo. Bueno, pues él siempre reservó el culto de Yahvé. De él no prescindió, no cambió nada, pero sí que, en cambio, para satisfacer a sus muchas esposas, pues suscitó el culto a dioses ajenos, Astarte, Milcom, Moloch, Quemos, todos los dioses de las esposas que él tuvo, hasta el punto de que en el primer libro de Reyes, y si tenéis la Biblia podéis buscarlo, pues son unos cuantos versículos que yo creo que merece la pena leerlos, porque siempre tenemos una imagen de Salomón, pues por su sabiduría y por lo que él supuso, pero al final de su vida, pues cayó en esa situación. Dice Primero de Reyes 11, del 1 al 13,
Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hititas. Es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre. Quiero llamar la atención sobre estos matices que la palabra de Dios pues, nos pone de una forma muy concreta. ¿En qué versículo estábamos, hermanos? Ayudadme. En el 5. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David, su padre. Por aquel tiempo construyó Salomón en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. El Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, que se le había aparecido 2 veces, y que le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por esto el Señor dijo a Salomón: ya que te has comportado así y no has cumplido el pacto y las leyes que te ordené, yo te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré mientras vivas, pero se lo quitaré a tu hijo. Aunque no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu por consideración a tu padre, y a Jerusalén, la ciudad que he escogido. Bueno, este pasaje seguramente muchas veces ha pasado desapercibido porque prestamos atención a las grandes cosas que hizo a Salomón. Pero, ¿cuál fue el castigo que recibió Salomón? Pues que 10 de las 12 tribus apostataron del rey legítimo. Se dividió el templo, el templo de Israel. Bueno, pues hoy día la situación en el mundo es mucho peor y se vive en una gran mentira. Es una estafa, es una sociedad hedonista y materialista, una sociedad que no cree ni tiene fe en su propia existencia. Y lo estamos viendo cada día y estamos pudiéndolo comprobar. Es una sociedad que reniega de Dios, porque además reniega de sí misma. Una sociedad que ya no cree en nada y que está perdiendo poco a poco su propio significado y valor. Hermanos, somos hijos de Dios. Dios nos ha llamado para ser y cumplir con su voluntad, pero estamos en medio de una sociedad de este tipo que, sin duda, nos afecta o nos puede afectar. Y es ahí donde hemos de pensar y qué beneficio significa en medio de este mundo ser un hijo de Dios. Bueno, en el caso de Salomón, al principio de su reinado, y creo que todos cuando hemos conocido al Señor y hemos entregado nuestra vida a Cristo, al principio estábamos emocionados, ¿verdad? Estábamos en una situación de fe ferviente. Bueno, pues Salomón de esa misma forma fue un hombre que tuvo fe y que, llegado a cierto punto de su vida, tuvo que dirigir a su pueblo, y esta dirección implica, como todo, un buen mandato y el bien, o sea, buscar el bien de aquellos que estaban bajo su cuidado. Y es así que, aun en aquel entonces, el pueblo de Dios vivía penurias y desazones. Era un tiempo en el cual el pueblo de Israel no iba sobrado de economía, ni su situación era una situación económicamente penosa, pero a pesar de ello el pueblo aportó todo lo necesario para la construcción del templo. Salomón tenía que construir el templo y requería que el pueblo trajera los materiales que hicieran posible su construcción. Y eso lo hacían en el nombre del Señor. Y sucedían cosas como
el pasaje que sirve de base para nuestra reflexión. Dice el pasaje que hemos citado al principio, que era en el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, 7 de 10 y 11. En ese texto, Salomón dice: y el día 23 del mes séptimo envió al pueblo a sus tiendas, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Yahvé había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Yahvé y la casa del rey, y todo lo que Salomón tuvo en su corazón hacer en la casa de Yahvé y en su propia casa fue prosperado. Era una etapa, una fase en la cual Salomón tenía muy claro el servicio que había generado en beneficio del pueblo, pero al mismo tiempo en beneficio de Israel. Así es que podemos decir que hemos de estar bien firmes en la fe en las promesas de Dios, pero hemos de estar firmes en las promesas de Dios siempre, no circunstancialmente. Habían circunstancias, era la época Salomón, la época buena, pero siempre tenemos que estar confiando que nuestra fe esté bien viva. Es en medio de la sociedad que antes citábamos, que es una sociedad que lo niega todo, pues en medio de esa sociedad debemos de levantar la voz y afirmar la fe personal, como lo hace el apóstol Pablo. Somos hijos de Dios, hemos conocido el Evangelio, y el apóstol Pablo, en medio de una sociedad que no era nada favorable a su testimonio, a su mensaje, en Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. No me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, en medio de una sociedad como la que estamos viviendo, también nosotros debemos de hacer nuestras también las palabras del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, igual que Salomón al principio, tenía muy claro su lugar y el papel que le correspondía ejercer en su vida, y lo tiene tan claro que cuando habla con Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, le dice: precisamente por eso sufre todas estas cosas. Y otra vez insiste: pero no me avergüenzo de ello, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Expresa una seguridad, una fe, una experiencia realmente maravillosa. Y hermanos, este sería el primer punto. Es así que tenemos que darnos cuenta que todo hombre que rinde su vida a Cristo, pues sin duda espiritualmente va a prosperar, como lo prosperó en sus primeros años Salomón, y va a aprender a administrar sabiamente las bendiciones del Señor. Es algo que debemos de tener muy presente. Tendrá mucho que dar a su familia, tenemos mucho que dar a aquellos que están cerca de nosotros, y tenemos mucho que dar a nuestro prójimo, a aquellos que conviven con nosotros. Es un privilegio que debemos de tener presente en nuestra vida. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pese a las dificultades que tengamos que vivir, la vida en Cristo siempre va a ser el mejor camino a través de la honestidad, de la moral y de la ética. Son las tres consecuencias de vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de tener muy presente que es esa fe en la obra de Cristo en la cruz, es la que nos va a llevar a la salvación. Es un don de Dios la fe, no es algo que fabricamos nosotros, pero a la vez, como don de Dios, hace que nuestra vida sea una vida que se conduce de acuerdo a su voluntad. La seguridad que Pablo expresa le lleva a expresar y a afirmar su convicción, y me gusta mucho. Es algo que me emociona cuando leo la epístola a los Efesios en el capítulo 1. ¿Lo recordáis? Buscar Efesios 1. Seguidme la lectura, porque creo que haremos bien
en hacer lo propio. Porque el apóstol Pablo está convencido y experimenta el gozo de lo que Dios ha hecho en su vida. Y en estos versículos de Efesios lo expresa de una forma maravillosa. Y me gustaría que cada uno de nosotros, como él empieza ahí, ¿cómo empieza el capítulo, la epístola? Diciendo Pablo. Bueno, pues en lugar de decir Pablo, digamos Miguel, digamos Inge, digamos Roberto, digamos nuestro nombre. Hagamos nuestro, o no podemos hacer nuestro, el sentimiento que expresa el apóstol Pablo como hijo de Dios en estos versículos. Miguel, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los que en la ciudad de San Feliu forman parte del pueblo santo y por la fe están unidos en Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre vosotros. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para estar en su presencia, santos y sin falta. Hermanos, ¿podéis apropiar estos versículos a vuestra experiencia, a vuestra vida también? Bueno, pues digamos amén, pero podemos seguir leyendo. Por su amor nos destinó a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a lo que se había propuesto en su voluntad, porque Dios es el Señor. Por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En su gran amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó y ha perdonado nuestros pecados. Dios nos ha mostrado su amor dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer su designio secreto, o sea, el plan que Él mismo se había propuesto llevar a cabo. Según este plan, que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el gobierno de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Dios nos había escogido de antemano para que por nuestra unión con Cristo recibiéramos nuestra parte en la herencia, de acuerdo con el propósito de Dios, que todo lo hace según su buen parecer. Y lo ha hecho así a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, vivamos para que Dios sea alabado por su grandeza. Y también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y creísteis en Cristo, fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra redención, para que Él sea alabado por su grandeza. ¿Con qué poder el apóstol Pablo, con qué profundidad nos expone todo lo que Dios ha hecho en beneficio nuestro? Y un hombre consagrado, un hombre dedicado a Dios, lo dice y podemos apropiarnos, porque dice que Dios nos ha hecho hijos suyos. Ahora, hermanos, esa es la base sobre la cual descansa nuestra fe. Es el principio que entregamos nuestra vida a Cristo y comenzamos a andar. Pero el diablo se encarga de que el mundo que nos rodea nos empuje para abandonar, para retractarnos. Bueno, ¿qué hemos de hacer con aquellos que nos quieren desviar? ¿Qué hemos de hacer con aquellos que vienen a desanimarnos y vienen a desalentarnos y vienen a querer convencernos de otras cosas distintas a las que encontramos en la palabra de Dios? Bueno, pues a pesar de las dificultades que encontramos en la vida cristiana frente a este mundo, Pablo enseña y dice a Timoteo, 2 de Timoteo 1, 13 al 18. Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos por estar unidos a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que Dios te ha confiado. Como sabes, todos los de la provincia de Asia me han abandonado, entre ellos Figelo y Hermógenes. Fijaros las dificultades que tuvo que afrontar el apóstol Pablo. Seguir al Señor es difícil y el diablo va a utilizar todos los elementos necesarios para que abandonemos y nos desanimemos. Bueno, pues ahí el apóstol Pablo lo expresa
lo explica y habla de dos personajes, un tal Figelo y un tal Hermógenes, que fueron un tropiezo para el ministerio del apóstol Pablo. Y dice, añade, que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo. Él me trajo alivio muchas veces. Hermanos, somos una familia y como familia debemos de unirnos y debemos de reconfortarnos y debemos de estar cerca porque tenemos mucho que ofrecer. Muchas veces venimos o pensamos o vemos a personas que vienen a la casa del Señor a ver qué pueden sacar, a ver qué pueden recibir. Y hermanos, venimos a la casa del Señor a ver qué podemos ofrecer, cómo puedo ayudar a mi hermano, cómo puedo estar cerca de él, cómo puedo expresar el amor de Cristo de una forma práctica en nuestra relación. A veces cuesta mucho y nos cuesta a veces abrir nuestro corazón y nuestra mente a aquellos que se oponen y que realmente nos están empujando para que lleguemos a desalentarnos. Bueno, pues debemos de prepararnos para oír la voz de Dios y para que las palabras del Señor en Mateo 5:44 sean nuestras. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Bueno, pues para quienes nos causan dolor con su incomprensión ante nuestra fe, con quienes nos incitan y quieren que participemos de sus costumbres y de sus pecados, con quienes se regocijan causándonos tristeza, y creo que todos hemos vivido fases en nuestra vida de este tipo. Bueno, pues cuando se ríen de nuestra esperanza y disfrutan sembrando la duda, debemos de buscar la manera de poder transformar sus palabras en bendición para ellos, poder decirles que ese no es el camino, que el camino es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. A veces es difícil, no es fácil, cuando vienen personas que quieren destruir nuestra fe. Bueno, pues no debemos de avergonzarnos y debemos de decir, como dice el apóstol Pablo, hemos visto antes, con toda fuerza, con toda convicción, y además debemos de defender nuestra fe con argumentos, los argumentos que nos llevaron a entregarnos a Cristo Jesús. No hemos de ser grandes teólogos, sino simplemente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Todo lo que nos da la vida en Cristo, solo si estamos firmes y convencidos, podremos transformar a esas personas. Si no estamos nosotros firmemente convencidos de nuestra fe, difícilmente podremos convencer a otros. Así es que de este modo, cuando ellos nos quieren desviar, con el poder del Espíritu Santo, podamos nosotros hacer el cambio en la vida de ellas, de estas personas, y debemos de llevarlas al camino de la verdad, al camino del amor, el camino de la paz. En definitiva, podemos decir, el camino del progreso personal. Estamos llamados a compartir y a aquellos que conviven con nosotros, hacerles llegar nuestra fe. Ahora, hermanos, una última reflexión quiero traeros esta noche. ¿Qué hemos de hacer si somos nosotros los que nos hemos enfriado? Porque es posible que el problema venga de fuera, pero ¿y si el problema viene de dentro? Como decíamos al principio, nos hemos acostumbrado a la monotonía. Se ha convertido el ser un hijo de Dios en algo insulso. Bueno, el apóstol Pablo ha visto en su ministerio a personas que han apostatado de su fe. Y por eso dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, orad en todo momento. Hermanos, la oración es la clave en nuestra vida. Se ha dicho que el diablo tiembla cuando el cristiano está orando. Y cuando es el pueblo de Dios quien se reúne para orar, y eso no sé por qué en los últimos años se ha perdido mucho, el culto de oración es el culto menos asistido, pues se ha dicho que cuando el pueblo de Dios ora, el diablo sale corriendo, huye. Bueno, hermanos, la vida cristiana es vida y trae muchas vibraciones, trae muchas dificultades. No es tanto que es vida, es algo vivo. Y el apóstol Pablo por eso insiste una y otra vez en Efesios 6:18. Dice, no dejéis de orar. No dejéis de orar. Y pedid a Dios siempre, guiados por el Espíritu,
Permaneced alerta sin desanimaros y orad por todo el pueblo santo. Hermanos, la oración es fuente de poder. Es la clave. Es la medicina que necesita nuestra alma para restablecer nuestra fe. Santiago también insiste en el tema. Por eso confesaos unos a otros, en Santiago 5:16, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para ser sanados. Y añade, la oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. El Señor nos ha provisto de un medio que en nuestra vida debemos de aprender a utilizar. Dice Judas en el capítulo 1:20, pero vosotros, queridos hermanos, manteneos firmes en vuestra santísima fe, orad guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué hemos de hacer cuando el problema está dentro de nosotros? Pues hermanos, la oración es el gran medio para hablar con Dios. Es el medio que nos permitirá también poder hablar con los hombres unos con otros, orad unos por otros para ser sanados y poder hacer realidad nuestros sueños a través de la oración, porque a través de ella podemos andar el camino y centrarnos, porque cuando hablamos con Dios, Dios nos ilumina, Dios nos muestra qué es su voluntad para nuestra vida y algo muy importante, nos da paz. La presencia de Dios en nuestra vida nos da paz, nos da equilibrio. Cuando nos parezca que Dios nos ha dejado de su mano, y quizás esto en alguna ocasión lo hemos experimentado, y que ha dejado de protegernos, debemos de ponernos en oración. Hermanos, nuestra alma va a encontrarse con Dios y va a reencontrar su camino. Solamente cuando hablamos con Dios podemos realmente tener una visión clara de cuál es su voluntad para nuestros próximos pasos. Y además nos va a capacitar para hablar a los demás y nos dará a conocer la verdad y va a sanar nuestra fe. Cuando nos ponemos de rodillas delante de Dios y somos capaces de abrir nuestro corazón, decirle, verbalizarle cuál es nuestra inquietud, Él va a escucharnos. Fijaros, nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22:46 le dijo a sus discípulos, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Hermanos, creo que en nuestra vida posiblemente podemos entrar en fases en las que espiritualmente nos durmamos. Somos uno más de los seguidores de Cristo y tenemos que aprender a tener disciplina en la oración. Nos hablarías mucho de la oración, ¿verdad tú? Has tenido oportunidad de profundizar en este tema. Me estoy refiriendo ¿a quién? Nuestra hermana que se cuida de la oración de las mujeres. Bueno, tenemos que tener disciplina para tener un alma sana y para poder proteger a otras personas que están a nuestro cuidado. Salomón durante años supo hacerlo. Su vida le llevó por unos derroteros que, como hemos visto, y hermanos, si no cuidamos nosotros de nuestra vida espiritual, el diablo es muy astuto. El diablo es alguien que tiene mucho poder, limitado, pero si no ponemos el poder de Dios a nuestro alcance, el poder del diablo se va a colar. Así es que debemos de proteger con celo nuestras convicciones verdaderas. Cuando nosotros nos perdemos, entonces nuestro mundo se complica y sufrimos por la falta de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es algo que debemos de tener presente. Por ello, la oración debe de realizarse para orientarnos correctamente en el mundo. Porque la oración nos vuelve, como hemos dicho, a la verdad y nos pone en orden sobre nuestras cosas. Cuando en nuestra vida hay desorden y nos presentamos delante del Señor, el Señor nos pone en orden. Y como decía antes, verbalizar nuestras necesidades en la oración, decirle al Señor,
decirle, el Señor lo sabe, pero cuando es muy saludable que nosotros se lo digamos, porque además de saberlo nosotros, y Él lo sabe, es bueno y saludable para nosotros, porque eso luego nos permite orientar correctamente nuestros objetivos, nuestras metas, y esa comunión permanente con Dios permite que Él nos guíe por el verdadero camino. Y quería solamente apostar, aparte de lo que ya la meditación era hasta aquí, pero quería comentaros algo interesante, por lo menos que mientras he estado preparando esta reflexión ha venido a mi encuentro y a mi pensamiento, y es que yo creo que nuestro Señor Jesucristo va a venir pronto. A pesar de que hay quien piensa que 1000 años son como un día y un día como 1000 años, pero lo que está aconteciendo a nuestro alrededor hace pensar cosas realmente preocupantes. Y en la reflexión de este pensamiento hemos visto cómo Salomón apostataba de su fe o difundía, diluía su fe en otras cosas. Y hermanos, Cristo, ¿sabéis cuándo volverá? Cuando la apostasía en este mundo se multiplique. Y estamos viviendo una época difícil. ¿Qué es la apostasía? Y quisiera aclarar, cuando entendemos por la apostasía, entendemos que es dejar la fe. Es mucho más fácil que todo eso, porque todo pecado en nuestra vida es apostasía. Cuando vivimos en el pecado, o en nuestra vida se introduce el pecado, supone una separación, una ruptura en nuestra comunión con Dios. Así es que cuando miramos las apostasías históricas que ha vivido el pueblo de Israel, y en la Biblia siempre se ha hablado una y otra vez, solamente entra en cuenta el pecado más grave, o sea, el pecado religiosamente considerado, o sea, del alejamiento que el hombre provoca y vive al suprimir a Dios de su fe y perspectiva, y por lo mismo de su culto y moralidad, mermándole sus derechos exclusivos. Eso es lo que dicen los diccionarios teológicos respecto de la apostasía. De modo que a veces pensamos, bueno, yo soy un hijo de Dios, yo con $1 de Dios, como decíamos muchas veces, ¿verdad? Tengo suficiente. Cuidado, porque el pecado hace que nuestra oración tenga dificultades para llegar al Señor. No podemos permitirnos esas cosas. Y vemos la primera apostasía del pueblo de Israel, cuando Dios les dio sus leyes y bajó Moisés, ¿qué encontró? Querían un becerro que representara a Dios. O sea, no se olvidaban de Dios, pero un becerro para que estuviera y lo pudieran ver y tocar. Esa fue una primera apostasía. Y una y otra vez, cuando leemos el libro de Jueces, ¿qué vemos? Un pueblo que quería hacer las cosas que le daba la gana. ¿No se parece un poco a mí? Y, bueno, ya hemos hecho referencia a Salomón. Bueno, quería traer solamente esta reflexión, porque creo que cerramos un año en el que hemos tenido a nuestro Dios cerca de nosotros, hemos visto sus bendiciones y podemos constatar hoy día, 31 de diciembre, que ser un hijo de Dios es una bendición maravillosa. Pero cuidado. Y quería pues llamar la atención porque nuestro Dios es un Dios celoso, un Dios que no va a pasar por alto ninguna de nuestras faltas, ninguna de nuestras actitudes que no correspondan a su voluntad. Así es que el 2023, si es el año en que el Señor viene, ojalá, ¿verdad? Pero si no, y si vamos nosotros a Él, que puede ser también, que estemos preparados para ir al encuentro. Que el Señor nos bendiga.